cómo abrimos los brazos a todos aquellos que están luchando con otras muchas cosas. Y como pastores tenemos que sentarnos con estas personas y escuchar sus historias. El joven predicador español, y me gozo que en España se está levantando una nueva generación de predicadores cristianos. Aquí Itiel está diciendo que en la iglesia debemos abrir nuestras puertas a cualquier persona y sentarnos a escuchar las historias, ya sea del adúltero, borracho, homosexual o cualquier persona que quiera conocer al Señor. Estamos para eso, para aconsejar como Jesús se sentaba en la mesa con publicanos y pecadores. Exactamente lo que nosotros debemos aprender a hacer y hacerlo a menudo con personas del mundo para poder ganarlos para Cristo. Y después, invitarlas, fíjate lo que te voy a decir, es muy fuerte esto. Eso sí es lo fuerte. Pero invitarlas, no a que se transformen en heterosexuales, sino a que se transformen en hijos e hijas de Dios. Aquí es donde está el problema. Nadie se puede transformar en un hijo de Dios a menos que nazca de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. El que nació de nuevo ya es hijo de Dios. Pero la Biblia revela en el contexto del Nuevo Testamento clarísimo, 2 Corintios capítulo 5, 21, el que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pablo en Romanos 6 lo describe elegantemente. Dice que hemos muerto al pecado, pasado. Pablo dice, nosotros los que hemos muerto al pecado. Una persona que no ha muerto al pecado no es cristiano. No es hijo de Dios. Tú te transformas en hijo de Dios una vez mueres al pecado y naces a la vida nueva. Se trata de una vida nueva. Porque Dios no hace remiendos. Es cierto, un cristiano que ha nacido de nuevo puede tener tentaciones, pruebas y sentir el deseo otra vez de volver atrás. Claro que sí. Pero tuvo que haber nacido de nuevo algún día. Porque si no nació de nuevo algún día, muriendo al pecado, no es hijo de Dios. Así que no podemos caer en eso que Martín Lutero clavó en la mente de la gente. Solo fe. Que si tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, sigues siendo homosexual y después Dios se encarga de eso más adelante. Eso no es así. No puedes ser hijo de Dios a menos que mueras a ese pecado. Romanos capítulo 6, porque en Romanos capítulo 5 dice justificados por la fe, pero en Romanos capítulo 6 dice justificados al morir al pecado. O sea, ahí habla de la justificación completa, la misma que habla Santiago 2:24. Justificados cuando muero al pecado y nazco a la vida de Dios. Porque lo que nosotros decimos es, no, primero hazte heterosexual y luego ya serás hijo o hija de Dios. No. Cuidado, el Evangelio dice, ven a casa, ven, hijo, hija pródiga, te voy a recibir. El Padre te abraza, te hace hijo, te hace hija y después te transforma progresivamente hacia tu diseño original. Qué pena tener que decir no. Si un homosexual está viviendo en un sexo que no tenía, un sexo inventado, un sexo en la mente de él, lo que él, ideología de género, lo que él se ideó, y viene a Cristo y quiere dejar el homosexualismo porque se siente mal, porque el Espíritu Santo está trabajando en él. Porque si el Espíritu Santo no trabaja en él, no trabaja nada. Y él debe morir a ese pecado. Porque si él no muere a ese pecado, por más rezos que haga y oraciones que haga, no es hijo de Dios. Para Dios es hijo de Dios en el momento que él decide voluntariamente morir al pecado. Pero entonces un homosexual convertido a Cristo no puede tener otra tentación homosexual. Claro que la puede tener.
Cualquier ser humano puede tener una tentación homosexual o una tentación al adulterio, una tentación de volver a tomar licor. Pero para poder nacer de nuevo tienes que morir al pecado. Romanos capítulo 6. Dice, los que hemos muerto, pasado al pecado. ¿Qué será morir al pecado? Una frase bonita, un cliché. No es un cliché. Mientras tú no mueras al pecado, no puedes nacer de nuevo, ni puedes ser considerado hijo de Dios. Ahora, después de nacer de nuevo, Dios te va a purificar, Dios te va a ayudar a madurar, Dios te va a progresivamente hacer crecer en el Señor. Pero tiene que tener un comienzo tu vida nueva. Tiene que tener un comienzo tu llamamiento a hijo de Dios. No podemos engañar a la gente diciéndole eso, porque estamos diciendo que si solamente reza o hace su oración de fe, ya es cristiano sin haber sido transformado. Hay una transformación inicial y luego viene una transformación progresiva. De tal manera que si yo era homosexual, indudablemente al yo morir al homosexualismo, vengo a ser lo que originalmente Dios me diseñó. Soy un heterosexual obligatoriamente y no opcionalmente. Muchas veces cuando nosotros decimos, hey, la condición para que seas hijo o hija de Dios es que te hagas heterosexual primero. La condición para ser hijo de Dios es arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes de ser homosexual, ese es el problema. No creemos en el arrepentimiento real, sino un arrepentimiento escritural. No, yo me arrepentí. Pero cuando realmente hay un arrepentimiento, la persona abandona ese pecado, lo cual significa morir a ese pecado. Creo que no estamos entendiendo el Evangelio. El Evangelio es, vas a ser hijo o hija primero, y el Padre va a ser quien te va a transformar a tu diseño original. De hecho, Rafa, mira, nosotros no podemos prometer que una persona que tiene atracción hacia el mismo sexo, imaginemos un hombre que se ve atraído por los hombres, si le prometemos, oye, Dios te va a hacer que te gusten las mujeres. Dios te va a hacer que te gusten las mujeres. No es que Dios te va a hacer que te gusten las mujeres. Es que si tú mueres al pecado de homosexualismo, tu heterosexualismo va a fluir. Y si tú eres un varón, te van a gustar las mujeres. Porque ya acabas de morir al que te guste el mismo sexo. Aunque después de 3 años tengas una tentación. Una tentación. Que bien la puedes vencer, bien no la puedes vencer. Es tu decisión. Pero este problema se está presentando en muchísimas iglesias. Y ya el homosexualismo se está casi que legalizando dentro de las iglesias. Y tú eres cristiano y Dios no garantiza cambiarte de sexo. No es que Dios no te va a cambiar de sexo. Cuando tú nazcas de nuevo por tu arrepentimiento y por tu decisión de morir al pecado, Dios hace un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento incluye tu sexo original. Dios le bendiga. Un abrazo. Los amo mucho. Dios bendiga mucho a el pastor Itiel Arroyo. Es una bendición.